Ahí, mis queridos amigos, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, completa. Cuando gustes, Manolo. Excelente. Fíjense que vamos a hablar de un tema que seguramente, pues muchos de nosotros estamos más que interesados en aprender. Son de las cosas que más llama la atención de los temas en el laboratorio, y más que nada por el hecho de qué es lo más llamativo, lo más, no sé, atractivo en el caso del diagnóstico, y hasta cierto punto podríamos pensar que podría ser algo complicado, pero pues se van a dar cuenta que las cosas no son como parecen. Esto es algo más o menos fácil, y como lo hemos desarrollado a lo largo de estas sesiones, lo voy a tratar de decir de una manera sencilla, porque a mí lo que me interesa es que ustedes puedan aprender, y cuando uno aprende puede aplicar el conocimiento en pro de los demás. Entonces, vamos a empezar a hablar de las leucemias, que lo correcto es llamarles neoplasias, porque el término leucemia, que es un término que obviamente no va a desaparecer, es un término bastante restrictivo a glóbulos blancos. Eso significa leucemia. Glóbulos blancos aumentados, un incremento neoplásico no normal de ese tipo de células. Pero resulta que vamos a ver situaciones donde lo que se elevan son las plaquetas, por ejemplo. Entonces ya no podríamos decir leucemias. Vamos a hablar también de una situación donde aumentan los glóbulos rojos, que se llama policitemia. Entonces ya no son blancos. Entonces lo más correcto va a ser llamarlas neoplasias, para que independientemente si son leucos, si son plaquetas, si son eritros, todas puedan ser susceptibles de estudiarlas, aunque, como lo vuelvo a decir, por tradición le seguiremos diciendo leucemias. ¿Qué es lo primero que tiene que saber usted? ¿Cómo debo abordar este tipo de situaciones? Fácil. Con morfología, con los valores que me da la biome, como siempre, y con la clínica. Aquí nuevamente la clínica, como lo hemos visto durante todos estos módulos, tiene que ver mucho para el diagnóstico, y la edad. La edad es la base para empezar a diagnosticar este tipo de padecimientos. Hay leucemias de niños y hay leucemias de adultos. Creo que es más fácil, ¿no? Si ustedes dicen, ¿qué edad tiene el paciente? Niño. Va a pensar en las leucemias de los niños. No, es adulto. Va a pensar en las leucemias de los adultos. ¿Para qué? Para hacer una primera separación de estudios. Entonces, no echen en saco roto esto que les digo, mis amigos. La edad juega un papel muy importante. Ya lo demás tiene que ver con numeritos, cuántas hay de estas, cuántas hay de las otras, y se van a dar cuenta que esto es papita. No es tan difícil. Ahora, hay neoplasias que llamamos mieloides y hay neoplasias que llamamos linfoides. Pues mieloides vendría siendo de la línea de los neutrófilos, de los monocitos, de las plaquetas, de los eritros. Todo eso entra dentro del grupo mieloide. Y pues linfoide, pues tiene que ver con los linfocitos, o tiene que ver con los precursores, como después oportunamente veremos. Crónico y agudo. Hay leucemias crónicas y hay leucemias agudas. ¿Cómo saber cuál es cuál? Papita. Fácil. Apúntele.
Las leucemias crónicas son aquellas donde existe maduración celular. Fíjense, más fácil no se puede. Las leucemias crónicas son aquellas donde existe una maduración celular. Y con la maduración sobreviene la muerte. Con la maduración, las células funcionan, sirven, por lo tanto, cumplen una función. Por lo tanto, no son tan graves. ¿Por qué? Porque mientras tenga células funcionales, el paciente puede hacer frente a los diversos patógenos que le aquejan. Por eso lleva tiempo. El paciente dura muchos años con la neoplasia. ¿Por qué? Por este hecho. Porque las células maduran. Por eso no es grave. Pero ¿qué es lo que pasa con las leucemias agudas? Ahí la cosa es totalmente diferente. En una leucemia aguda, apúntele, la maduración se detiene. La maduración se detiene. Y se quedan en etapas de blastos. Y ahí la cosa es complicada, porque como la maduración se ha detenido, no tengo células funcionales. Por lo tanto, es muy posible que el paciente sufra de infecciones o un cuadro séptico. En una leucemia aguda hay una proliferación importante de células y existe una división muy determinada hasta cierta línea de células. Puede ser una línea de los neutrófilos, puede ser una línea de los monocitos, puede ser una línea de las plaquetas, una línea muy definida. Por lo tanto, las otras líneas celulares se ven afectadas en cuanto a producción. Es decir, hay más de un solo tipo de glóbulo blanco o de un solo tipo de célula, para que me entiendan. Y las demás células, pues se producen menos. Por eso va a haber una biometría que es muy repetitiva. Es más, se la suelto de una vez, porque esta es información importante. Apúntele. Triada, así, triada maldita. Triada maldita. Leucocitosis, anemia y plaquetopenia o trombocitopenia. Leucocitosis, anemia, plaquetopenia. Lo primero que se le tiene que venir a su mente es una leucemia aguda. Así son las leucemias agudas. Frecuentemente, generalmente, así son. La forma de presentación de las leucemias agudas. Y hace un momento dije, es importante saber la edad de los pacientes. Es muy importante saber la edad de los pacientes. ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico de una forma sencilla. Pues apúntele, triada maldita más niño. Triada maldita más niño. Piensen en leucemia aguda de precursores. Como primera opción, no quiere decir que no sea cualquiera de las demás. Pero vámonos a las cosas prácticas. El conocimiento tiene que ser práctico, fácil. Después veremos esto. Leucemia aguda de precursores, también llamada leucemia linfoblástica aguda. Pero
yo tengo una triada maldita y el paciente es adulto, entonces tendría que pensar en una leucemia mieloide aguda. Y cosas que son varias, ¿eh? Simplemente estoy hablando de una clasificación muy primaria, pero que es lo más importante. Leucemia mieloide aguda. Y lo único que estoy diciendo es la edad. Simplemente estoy hablando de la edad. Pero si ustedes se pasan por el arco del triunfo pues esto nos va a complicar el diagnóstico. Esto nos va a complicar bastante el diagnóstico. Cuando hablamos de leucemias crónicas, dije, no son graves. No es grave. ¿El paciente se va a morir rápido? No. ¿Puede durar años? Sí. O sea, que le puedo decir, venga usted la siguiente semana porque apenas voy a tomar mi curso de leucemias. Sí, sin broncas, sin problemas. ¿Por qué? Porque no es grave. Es más, mucha gente ni sabe que tiene leucemia. ¿Por qué? Porque no son graves. Porque durante algún cierto tiempo no dan problemas, no dan datos clínicos, no dan sintomatología, para que me entiendan. Entonces no se extrañen que algún día tengan un paciente que llegue a su hospital, su laboratorio, por un simple dolor de cabeza o porque quiere checarse. Y al hacer el estudio, tiene un montón de glóbulos blancos. Pero el paciente se siente, pues a cierto punto bien. Llega por otra cosa, pues. Eso también es muy probable. Por eso, siempre hay un pretexto para hacer una biopsia. Siempre hay un pretexto para hacerse una biometría. Inciten a las personas, chéquese. Pero es que me siento bien, chéquese, yo sé lo que le digo. Pero me siento bien, pues qué bueno que se sienta bien. Pero nunca está por demás hacerse el estudio. Porque podríamos diagnosticar a la leucemia pues en una fase no muy avanzada, donde el objetivo final es que el paciente entre a un tratamiento y que se mejore. Pero si yo me tardo en hacer el diagnóstico, obviamente las posibilidades de que el paciente le vaya bien, pues se van diluyendo. Entonces en las crónicas hay tiempo. Pero cuando empecemos a ver que un paciente tiene una leucemia aguda, ahí sí ya no hay tiempo. Aquí ya no es, venga usted para la siguiente semana, voy a reportarle células inmaduras. No, eso no sirve. Por eso estamos aquí, para poder mostrarles la importancia de la morfología, para poder abordar los diferentes tipos de casos. Los diferentes tipos de casos, diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de leucemia. Cada una tiene lo suyito. Cada una tiene cosas importantes. Son diferentes. Clínicamente se pueden llegar a parecer, pero morfológicamente sí hay diferencias y es en lo que nos vamos a estar basando en este momento, en cómo sacar los diagnósticos. Entonces vamos a empezar. La clasificación que debemos ocupar, la clasificación que nos rige actualmente, es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y entonces la OMS tiene un grupo de enfermedades que ha nombrado como neoplasias mieloproliferativas. Neoplasias mieloproliferativas.
que traducido al castellano quiere decir, son enfermedades donde aumentan la producción de células en la médula. Mielomédula. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos a la leucemia mieloide crónica, que es la más importante. Esta es la más importante. No quiere decir que las demás no existan. Claro que existen. Claro que existen. Pero la más importante, la que lleva mano, es esta, y es la que vamos a dedicarle un poquito más de tiempo. Se van a dar cuenta que es papito. Y se llama leucemia mieloide crónica BCR-ABL positivo, que este es el cromosoma Filadelfia. Por cierto. Lo digo ahorita y después lo voy a repetir, que es una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Ese es el origen de esta leucemia. También aquí entra la leucemia neutrofílica crónica. Esto es extremadamente raro. Pero bueno, está dentro de este grupo. La famosa policitemia vera, que por cierto, no se diagnostica con un frotis. Se diagnostica con los numeritos, el nivel Saiyajin. Estamos llegando al nivel Saiyajin, que quiere decir que por ver una biometría, edad, sexo, usted empieza a armar los diagnósticos antes de que vaya al microscopio. Ese fue el objetivo de esta serie de cursos. Llevarlos a un nivel de diagnóstico importante. Trombocitemia esencial. Aumento de plaquetas. Estos pacientes tienen un montonal de plaquetas que pueden ser o no funcionales. Ya lo veremos. Mielofibrosis primaria. La médula ósea se fibrosa porque hay un aumento y muerte prematura de megacariocitos al interior de la médula. Leucemia eosinofílica crónica. Aquí aumentan los eosinófilos, pero como veremos en un momentito, ahí las formas de las células son raras. Son raras, son diferentes a lo que normalmente usted vería en un paciente con una eosinofilia por un gusano, por ejemplo, una alergia. Entonces vamos a empezar a hablar de este grupo de enfermedad. Y es fácil. Como ya lo dije, es importante que ustedes tengan la edad de los pacientes. Apúntele. Las neoplasias mieloproliferativas, o sea, las neoplasias mieloproliferativas son de adultos. Pues ya empezamos, edad de los pacientes. Se puede presentar a etapas mucho más tempranas, etapas juveniles. Sí, pero es muy raro. Muy raro. O no tan frecuente. Pero bueno, no quiere decir que nunca vaya a ser lo contrario. Pero vuelvo a decirlo, hay que irnos por la parte fácil. Y después, si usted se quiere complicar la vida, se la complica. Pero mientras, empecemos por lo más sencillo. Y viene aquí el nivel Saiyajin. Pues va a ser importante que todo lo que yo les diga, que siempre se lo digo siempre, apúntele, apúntele, apúntele. Porque esa es la base del diagnóstico. Esta leucemia pueden empezarla a diagnosticar sin ver el frotis. Nada más quiero que le pongan atención a los criterios. A los criterios de diagnóstico. Entonces dice, masculino de 64 años, con malestar general, fiebre, splenomegalia y dolores óseos.
este paciente ya tiene clínica que lo va a llevar con un doctor y un doctor seguramente le va a pedir un estudio. Pero ojo, esta leucemia, que es la leucemia mieloide crónica, también conocida como leucemia granulocítica crónica, durante muchos años no da problemas. A eso me refería hace ratito con el hecho de decir, es que un paciente llegó porque quería checarse y resulta que tiene leucemia. Pero el paciente refiere a sentirse perfectamente bien. ¿Por qué? Porque no dan problemas. Aquí ya hubo broncas, por eso fue con el doctor. Entonces lo más común es que usted lo puede agarrar en un momento donde ya hay cierta cantidad de datos clínicos que sugieren que algo no está bien. Pero mire, este paciente tiene edad adulta, vaso crecido. En este caso el órgano crece porque tiene una proliferación importante de células. En este caso el paciente tiene 185.000 glóbulos blancos. Son muchos. Por eso la esplenomegalia. Fiebre. Claro, porque a pesar de que tienen muchos glóbulos blancos, van a empezar a tener un problema de funcionalidad. Pero esto es cuando la leucemia ya tiene bastante tiempo gestándose. En un principio no da broncas, dije eso a su momento. Por eso los pacientes pueden llegar a experimentar una infección como cualquier otra persona le puede dar. Dolores óseos. Como tienen un montón de células, como tienen muchas células, ojo, lo que va a suceder es que hay una reabsorción ósea para hacer más grande la cavidad medular. Y eso causa dolor. El ensanchamiento de las cavidades medulares produce dolor. Entonces, yo llego al laboratorio con mi muestra y la proceso. Y entonces, fíjense, tengo leucos altos, plaquetas altas, pero frecuentemente no hay anemia. O si esta existe, no es tan grave. Ojo, si esta llega a existir, no es tan grave, no es tan marcada. Por ejemplo, aquí se esperaba que el paciente mínimo tuviera 12.5. Si tienes 12, sí es anemia, pero no es tan marcada. 11, sí es anemia, pero no está tan grave. A eso me refiero. Aunque en muchas ocasiones ni siquiera tienen. Ese es el punto que quería llegar. Entonces apúntele. Paciente adulto. Paciente adulto con leucos altos, plaquetas altas, piensen en leucemia mieloide crónica. Piensen en leucemia mieloide crónica. Ahora, ¿qué tan altos? Y aquí viene el punto que es importante. Cuando yo digo leucocitosis, la forma práctica, la forma normal de presentación de estos casos es que el paciente tenga leucos que superan los 50.000. Claro que obviamente la leucemia no empieza con 50.000. Gradualmente va a empezar a aumentar. Tiene 12, 15, 30, 50, 100, 300, 500.000. Gradualmente va a ir aumentando. Pero en las etapas muy iniciales, pues realmente es complicado diagnosticarlas porque no generan síntomas y la gente no tiene la cultura de estudiarse. Esa es la verdad.
Entonces, cuando la gente va con el doctor es porque algo está mal. Entonces, por eso les pongo una cifra de 50,000, porque es la forma más común, al menos en mi experiencia. Pero cosas que son 50, 100, 200, 300. Pero bueno, leucos por arriba de 50,000 y ojo, plaquetas por arriba de 600,000. Leucos por arriba de 50,000 y plaquetas por arriba de 600,000. Hablando de puros numeritos, todavía no me meto con la morfología, simplemente estoy hablando de los números que me da el equipo y del diagnóstico que se tiene que venir a mi mente. Es el nivel Saiyajin. Que por ver los numeritos, su mente empieza a armar un probable diagnóstico. La OMS considera que para criterio de leucemia mieloide crónica son más de 12,000 glóbulos blancos. Pero bueno, si tiene 15, 20, pues cualquier cosa puede dar 15,000, cualquier cosa puede dar 20,000, una infección. Por eso va a ser importante que empecemos a ver ahorita en fotografías algunos detallitos, es decir, aguas si hay de estas, aguas si hay de las otras. Porque serían los pequeños tips que me van a dar el diagnóstico más elaborado, más armado, pues. Entonces, adulto, con leucos altos, con plaquetas altas, su mente procesa leucemia mieloide crónica. Aquí ya tengo el diferencial, que lo hice obviamente manual. Ningún equipo en el mercado les va a dar un diferencial tan completo. Cuando ustedes trabajan con sangre de pacientes con estas características, todos los equipos se equivocan. Todos los equipos se equivocan. Porque los equipos no están diseñados para contar pues este tipo de células. Ni los pianitos. Los que usted hace el conteo tienen tanta celularidad. Entonces, ni modo, tienen que sacar una hoja y ir poniendo rayita, 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 una diagonal, rayita, 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 otra diagonal. ¿Para qué? Para sacar cuántas células hay de cada tipo de celularidad, de morfología. Y aquí tengo blastos, promielos, mielos, metas, bandas, segmentados. Obviamente va a haber uno que otro monocito, eosinófilos y basófilos, son importantes aquí. Y pues linfocitos, ¿no? Pero nótese que en este diferencial, pues diríamos aquí en México, pues hay de chile, de mole y de dulce, hay de todo. Esa es la característica de la leucemia mieloide crónica. Y apúntenle otra cosa. La leucemia mieloide crónica es como ver la médula en la sangre. Esa es como que la mejor definición de una leucemia mieloide crónica. Ver la médula, pero en la sangre. Porque estas células, como los blastos, promielos, mielos, metas, son estadios de maduración que estarían limitados a la médula. Pero sin embargo, ahora están en la sangre. Miren. Esta célula tiene un nucleolo, este es un blasto. Esta célula, no sé si alcanzan a ver, tiene muchos granulitos que quedan incluso encima del núcleo. Incluso esta también. Estas células son promielocitos. Blasto, promielo.
Después va a haber otras células un poquito más detalladas, promielo. También van a encontrar células como estas, como estas, como estas, como esta incluso, como esta, que son mielos, mielocitos. Entonces llevo blasto, promielo, mielo, y hay otras que tienen el núcleo como arriñonado, ya ven, como esta, como esta, como esta, como esta. Esas células que tienen el núcleo ya como doblado, como un riñón, son los metamielocitos. Metamielocitos. Este que parece una tripa sería una banda. Pero creo que allá en su zona le llaman callados, ¿no? Acá en México le decimos neutrófilos en banda. Este también es un neutrófilo en banda. Y bueno, estos son segmentados. Entonces, si se dan cuenta, acabo de mencionar todas las etapas de maduración en una sola fotografía. Blasto, promielo, mielo, metamielo, banda, segmentado. Entonces, usted encuentra de todas las etapas de maduración. Lo que quiero decir con esto es, usted va a pensar en leucemia mieloide crónica, que bueno, que usted ya tuvo que haber pensado desde un principio, porque tenía leucos altos, tenía plaquetas altas, era adulto, como datos importantes. Aquí tenemos igual, tiene un montón de granulitos por mielo, 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 metamielo, mielo, 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 banda, porque no está perfectamente lobulado, y es un eosinófilo segmentado. Tiene granulitos, promielo. Tiene granulitos, promielo. Entonces, con calmita, lo que usted tiene que hacer es ir contando. Con calmita. No sería correcto que usted empezara a purificar las células. ¿A qué me refiero con purificar las células? A que empiece a contar únicamente las que sí se sabe. Que dijera, no sé, no la cuento, sí, segmentado, sí, banda, segmentado, quién sabe, promielo, quién sabe. Porque entonces lo que vamos a hacer es empezar a purificar mis células. Como tampoco sería correcto empezar a contar primeramente los blastos. Que digan, de todos estos, blasto, y que yo empiece por los blastos, porque resulta que la leucemia mieloide crónica tiene 3 etapas. Ahorita se las digo así para repetir. La mieloide crónica común y corriente, la mieloide crónica en fase acelerada, la mieloide crónica en fase aguda. ¿Y de qué depende que yo la encasille en un tipo o en otro? Depende de la cantidad de blastos que tenga. Depende de la cantidad de blastos que tenga. Por eso no me gustaría que lo empezaran a purificar y que le vayan dando prioridad a los blastos, porque como son importantes para ubicar el grado o evolución de la leucemia, pues puedo poner la leucemia en una gravedad que no tiene. Entonces, ¿cómo se sugiere que se haga un conteo? Pues agarra usted de un solo lado del campo y empieza así tal cual va viendo. Y si quiere incluso en forma como de greca.
pero de ninguna manera empezar a contar primeramente los blastos porque nos vamos a equivocar. Entonces, este es un blasto, este tiene granulitos, es promielo, estos son mielos, este es meta, este es banda, segmentado. Aquí están otras fotografías más importantes, con más detalles, que son las que vienen en el atlas, por cierto. Y entonces aquí tienen nucleolos, estos son blastos. Y aquí podemos ver una célula que tiene gránulos un poquito más negros, son basófilos. Este tiene gránulos naranjas, este entra en el grupo de los eosinófilos. Este tiene nucleolo, es un blasto. Esto es mielo, este es metamielo, esta sería una banda, este sería un segmentado, meta, segmentado, meta, 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 segmentado. Entonces, con calmita va a empezar a contar. Así como se los acabo de decir, con la idea de hacer un diferencial muy fino. Tiene nucleolo, blastos. Estos que tienen gránulos negritos son los basófilos. Entre más basófilos tenga la leucemia, más agresiva es. Incluso más avanzada en cuanto al tipo de leucemia. Ya son 3 etapas. Eso también vale la pena que lo apunten. Estos son blastos, esto es una banda, ya dijimos que estos son basófilos, este es un mielo, está medio arriñonado, es metamielo, está arriñonado, metamielo, banda, mielo, banda, este quedaría como banda, otra banda. ¿Qué pasa si yo me equivoco y era un meta y lo puse en banda? Nada. Y si era mielo y era metamielo, nada. No cambia en nada. Lo que sí cambiaría mi diagnóstico es que yo confunda los blastos. Pero bueno, te le estoy recalcando todo lo que tienen que saber en cuanto a aspectos morfológicos. Pues son fotos. Si van teniendo, mis amigos, alguna preguntita, los amaritos pueden activar su micrófono y me la hacen para que veamos algunas cuestiones de dudas en este momento. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es, pues hay de todo, Tiene nucleolos, pero nótese que tiene muchos granulitos. Promielo. Este que tiene gránulos negros son basófilos. Este es un eosinófilo. Aquí hay un eritroblasto, entonces es parte del show. Pero entonces te con calmita y dice, es una banda, está medio arriñonado, es metamielo, otra banda, segmentado, eosinófilo, segmentado, otro mielo, basófilo. En este caso se quedaría como un segmentado. Con calmita vamos haciendo el diferencial. Tiene nucleolos, blastos. Basófilo, eosinófilo, banda, mielo, banda,
y ahí con calmita, vuelvo a decirlo, vamos haciendo la diferencia. Igual aquí, basófilo, basófilo, basófilo. Miren aquí un linfo. Porque no quiere decir que no haya, sí hay, pero muy poquito. Entonces este es mielo, 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 banda, metamielo. Este vendría siendo ya un segmentado, segmentado. Entonces usted va a informar su diferencial tal cual es. Y no se les vaya a ocurrir decir usted, se observan células inmaduras. No manchen, eso no sirve. Usted tiene que decir cuáles, cuántas. Porque ya dijimos que la persona que más tiene que saber de las biomes es el químico. O sea, usted, si usted se la deja la buena de Dios al doctor, pues yo ya le puse que vi blastos, pero mielos, el doctor sabrá. No manchen, no. No. Puede ser que mi amigo doctor no me entienda. ¿Por qué? Porque pues, no sabe a lo mejor qué es lo normal y confía en el químico, pues que es el que más experiencia tiene en cuanto a revisión de la vinilla, ¿no? Entonces, ahí se los voy dejando, mis amigos. Aquí está otro caso. Blasto. Pero bueno, aquí podemos ver una banda, segmentado, un basófilo, una banda, un meta, otro meta. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay mielo, otro mielo. Hay de varios estadios de maduración. Doctor, una consulta. Dígame, claro. Mil disculpas. Quisiera que me saque de dudas. A un principio, cuando estaba enfocando una imagen, pues, bueno, yo tengo entendido, bueno, en la formación que me han indicado, diferenciar entre un mielo y una banda, por decir, la banda, o como lo conocemos acá en Bolivia, como un callado, que no tiene que tener un borde irregular, si por decir tiene una forma irregular, por decir un contorno irregular interna, por decir que se está tratando de dividir, eso ya es considerado como un segmento, pero vi que usted lo ha señalado como un callado, a diferencia con el mielocito. No sé si esto estoy en lo correcto o es de la manera correcta como se debe identificar. Mi duda más clara es que, según mi información, un callado tiene que tener el borde bien irregular en forma de un riñón, pero vi que hace un momento usted señaló que un callado que tenía la forma así en forma de enriñado, pero tenía dos divisiones. No sé si estoy en lo correcto, doctor. Ok. Los criterios para poder saber si es una célula u otra, en el caso de los, este es el metamielo, ya tiene una forma más de riñoncito. Lo que sucede es que las células no maduran así de sopetón, de rápido, sino gradualmente van empezando a lobular, a compactar la cromatina. Entonces, puede ser que una célula esté en una transición de metamielo a banda, o que esté de banda hacia segmentado. En estos casos, por ejemplo, les comentaba hace ratito, si usted dice es que yo lo consideré como un metamielo y era un callado, por ejemplo, ¿qué pasa? Nada. No pasa absolutamente nada.
Entonces, lo que yo quiero decirles en cuanto a los conocimientos que se tienen aquí en México es que el metamielo tiene la forma riñonada y para nosotros la banda o el cayado para ustedes es aquel que tiene ya una forma un poquito más delgada en cuanto a la distribución de la forma del núcleo, como este. Este es más chonchito del centro y este es más delgadito. Por ejemplo, aquí. Este se considera banda. El criterio para poder pasar de banda o callado hacia segmentado es el siguiente. Si la parte más delgada, por ejemplo esta, corresponde a la tercera parte de la porción más gruesa, se le llama segmentado. Si la porción más delgada del núcleo cabe 3 veces en la porción más gruesa, más ancha, automáticamente le digo que es un segmentado. ¿Cuál es el gran error que cometemos? Pensar que el callado, el banda para nosotros, es una célula inmadura. Ahí viene todo el problema de todo esto, ¿eh? Ahí viene el problema de todo, que consideramos al callado como una célula inmadura. Y es un gran error. El neutrófilo en banda o neutrófilo callado es una célula completamente madura. Su maduración no tiene que ver del todo con la forma del núcleo, sino más bien con la funcionalidad de la célula. Es decir, si ustedes a una banda le ponen una bacteria, la matan como si fuera un segmentado. Si le ponen una bacteria un segmentado, pues la matan. Entonces, ahí sí les dejo de tarea eso, mis queridos amigos, de que no vayan a considerar el neutrófilo en banda o callado como una célula inmadura. Doctor, Entonces, una consulta más, dígame. disculpen. Creo que sí me está quedando claro. Me está indicando que para tener un criterio a favor de mí, que como está aclarando usted en la parte de la banda, en la banda callado, perdón, me podría dar la diferencia entre la forma, como usted dice, ¿no? Aquí ya es en una forma, etapa, su forma adulta. Pero si yo encontrara un paciente pediátrico, ¿cómo tendría que ser el callado en un niño y cómo es un adulto? Igualito. Las células son exactamente iguales en un niño y en un adulto. Lo que sucede es que en los niños, y qué bueno que hacen ese tipo de preguntas porque es importante para abordar los diagnósticos. Los niños son más escandalosos para las infecciones y eso también vale la pena que lo apunten. Los niños son más escandalosos en el sentido de que cuando tienen un proceso infeccioso, bacteriano principalmente, lo que hacen es acelerar la producción de células en su medulita, porque un niño tiene menos médula que un adulto. Entonces lo que sucede es que ante la infección, los pacientes pediátricos pueden empezar a vertir, a producir, a sacar células de la médula a la sangre en estadios más tempranos de maduración, como los metamielos, como los callados y como los segmentados, por ejemplo. Y esto evidencia que el paciente tiene un proceso de producción aumentado. ¿Por qué salen estadios más tempranos de maduración en un niño? Porque no tienen la misma médula que tiene un adulto. Un adulto tiene más cavidad medular que le permite aumentar su producción de células, pero permitirles la maduración en tiempo y forma. En el caso de los niños, al aumentar la producción, ya no caben en la médula, y entonces se tienen que salir en etapas más primitivas. Y esto puede llegar a confundir a la gente y llegar a pensar en un proceso que me gustaría que nunca lo dijeran, o que si ya lo escucharon, que nunca lo dijeran, o que hagan de cuenta que nunca lo escucharon, que es la reacción leucemoide. El término reacción leucemoide es un término malo, malísimo, porque en oídos no entrenados va a causar broncas. Ojo, si usted dice reacción leucemoide, no sé ustedes, pero a mí me parece
como si le quisiera estar agarrando la leucemia. Y no es que le esté agarrando una leucemia, lo que sucede es que hay que entender que la cavidad medular de un niño es menor a la cavidad o al espacio medular de un adulto. Entonces el hecho de encontrar etapas tempranas de maduración en un niño, eso es una maduración acelerada y es consecuencia de una infección. Tengo que buscar infección en los niños. Pero morfológicamente, mi querido amigo, una banda, un callado en un niño es igualito a un adulto. ¿Alguna otra preguntita? No, muchas gracias por la aclaración, doctor. De nada, de nada. De todas maneras, pues tienen mi número, con toda la confianza del mundo, me mandan ahí un WhatsApp y pues vamos a seguir en comunicación. El hecho de que nosotros terminemos, por ejemplo, pues, nuestras sesiones virtuales el día de mañana y que nos veamos, si Dios quiere, el próximo mes, pues obviamente esto simplemente es la continuación de una amistad. Aquí en México tienen a un hermano mexicano, entonces siéntanse en esa confianza de preguntarme las dudas que vayan teniendo en el quehacer diario. No están solos. Ahora, pues ya vi todo, ya vi de chile, de mole, de dulce. Ahora lo que realmente a veces me complica como químico es cómo se lo digo. O sea, sí sé qué es lo que vi, ya lo conté, pero ahora cómo lo digo. Porque si yo le pongo observaciones, se lo dije desde el principio de las sesiones, si yo le pongo observaciones aisladas al doctor y le pongo, no sé, regresándome un poquito, microcitosis, hipocromía, codos, y ya, pero no aterrizo en algo, es como si no dijera yo nada. Hay que cambiar y evolucionar la forma de reporte. ¿Quién tiene que hacerlo? Pues el químico. ¿Quién está facultado para hacer? El químico. Yo merengues, pues yo soy el que sabe de esto. Siempre, vuelvo a decirlo, con una tendencia de diagnóstico, con una sugerencia de diagnóstico. Entonces, yo sugiero que se ponga citometría hemática con datos de leucocitosis y trombocitosis periféricas. No le puse anemia porque el paciente no tenía anemia, ¿no? En caso de que tuviera anemia le pondrían citometría hemática con datos de anemia, leucocitosis y trombocitosis periférica. No le ponen anemia. A la revisión microscópica se observan todas las etapas de maduración de la línea granulocítica. A lo mejor el doctor no entiende qué es eso. Por eso le voy a poner blastos, promielos, mielos, metas, bandas o callados en su país y segmentados. Y importantísimo, además de basofilia y eosinofilias absolutas. Sí, Manuel, pero además vi cuatro basófilos. Sí, pero es el 4% de 180,000. Ay, nomás vi dos eosinófilos. Sí, pero es el 2% de 180,000. No se me van a entender. Por eso este número de basófilos y el número de eosinófilos en valores absolutos, pues son altos. No se le pone basofilia y eosinofilia absolutas. Pero lo más importante es esto, lo cual es sugerente de una probable leucemia mieloide crónica. Es decir, no tengan miedo de reportarlo, porque están poniendo la palabra probable, que quiere decir puede que sea, puede que no sea, pero aquí simplemente es para verse humilde, porque esto es una leucemia mieloide crónica. Ya lo hemos visto, de chile, de mori, de dulce, blasto, promielos, mielos, metas, bandas, eosinófilos, basófilos, una mieloide crónica. No tengan miedo a reportarlo. Y le dicen al doctor, sugiero realizarle el cromosoma Filadelfia. En lo que se busca demostrar es este gen de fusión, que se llama BCR-ABL, que es producto de la translocación entre el cromosoma 9 y el 22, apúntelo. El origen de la leucemia mieloide crónica
es una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Y 22. Esa es la forma sugerida del reporte. Y entonces les dije yo, leucos por arriba de 50,000, plaquetas por arriba de 600,000, más adulto, y la edad de corte es más de 50 años, no quiere decir que no pueden ser menos de 50 años. Claro que se puede dar, pero son casos un poquito más raros. Entonces, ahí vamos. Tienen que pensar en leucemia mieloide crónica. Esto incluso, fíjense, no es extraño. Esta leucemia no es extraña en embarazadas, ¿eh? He visto algunos casos de embarazadas con esto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Quién sabe? No sé. Pero es algo que puede darse. ¿Se puede dar en niños? Claro. No es común. No se puede dar. Pero dijiste que a los niños les da otra leucemia. Sí, es la leucemia de precursores. Y esta es una leucemia de adultos. Entonces, cuando yo invierto la leucemia del adulto que le da a un niño, mal pronóstico. Ahí partimos. Leucemia de adulto que le da a un niño, mal pronóstico. Leucemia de un niño, que es la de precursores, en un adulto, sucede lo mismo. Es un mal pronóstico. O es un mal pronóstico. ¿Qué importancia tiene que se siga el protocolo de investigación realizando el cromosoma Filadelfia? Porque apúntele, si el paciente se le demuestra el cromosoma Filadelfia, si al paciente se le demuestra la presencia del cromosoma Filadelfia, este paciente va a responder a la medicación con Glivec. A la medicación con Glivec. Entonces el paciente, los doctores lo tratan con este medicamento que comercialmente se llama Glivec, con V, Glivec. Hagan de cuenta que el paciente puede tener, como en este caso, 185,000 blancos, le dan el medicamento y al mes tiene 5,000. Y las plaquetas 200,000. Y oye, y los blastos, pero los mielos y eso, nada. O sea, se curó. Dicho de una manera fácil de comprender, sí. Sí, se mejoró. Esa es una importancia de la evolución de los tratamientos. El químico no da tratamientos, pero pues, un dato cultural ahí es que los tratan con él. Claro que tiene que tomarlo de por vida. Y los doctores optan por empezar a dosificar la cantidad de medicamentos hasta que le logran dar una dosis que lo mantiene en una biometría completa y absolutamente normal.
Por eso es importante diagnosticarlos en tiempo y forma, para evitar los broncas. Ahora apúntele. La leucemia mieloide crónica tiene 3 etapas. Primera etapa. Leucemia mieloide crónica. A secas, así. Leucemia mieloide crónica a secas. Que tiene menos del 5% de blastos. Menos del 5% de blastos. Por eso les decía, es importante que cuando cuenten con calmita. Menos del 5%. Y esta etapa puede durar hasta 5 años, sin que dé broncas. Segunda etapa. Leucemia mieloide crónica en fase acelerada. Leucemia mieloide crónica en fase acelerada. Y así tienen que ponerle, leucemia mieloide crónica en fase acelerada. Aquí hay del 6 al 19% de blastos. Del 6 al 19% de blastos. Entonces, si yo tengo promielos, mielos, metas, bandas, segmentados, sinófilos, basófilos, pero mi porcentaje de blastos ya está en este rango, es importante que lo digan para que el doctor sepa que esta leucemia ya entró en la siguiente fase, que ya está más avanzada, pues. Porque entonces el doctor esto le puede ayudar para poder saber que el medicamento que le va a dar a lo mejor ya no es Glibenclamid, que a lo mejor es quimio. Pero bueno, eso ya lo determinarán los amigos doctores. Entonces, ahí queda. Siguiente etapa. Tercera etapa. Leucemia mieloide crónica en fase aguda o en fase blástica. Leucemia mieloide crónica en fase aguda o en fase blástica. Tiene más del 20% de blastos. Tiene más del 20% de blastos. Es decir, es una leucemia crónica que se convirtió en aguda. Así de sencillo. Y obviamente esto es mucho, muy grave. Esto es mucho más grave. Porque es importante diagnosticarla en tiempo y forma para que no llegue a esta etapa. Porque ahí sí ya es quimioterapia y es complicado y reservado el pronóstico. Entonces, esta es la leucemia mieloide crónica, mis amigos, no sé si tengan alguna duda. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Ok. Déjenme platicarles de otra neoplasia que se llama leucemia mielomonocítica crónica.
leucemia mielomonocítica crónica. Leucemia mielomonocítica crónica. En donde apúntele, en la leucemia mielomonocítica crónica, se observan dos líneas celulares predominantes. En la leucemia mielomonocítica crónica se observan dos líneas celulares definidas: los monocitos y los neutrófilos. Monos y neutrófilos. Aquí no ven blastos, ni promielos, ni mielos. Más bien ven neutrófilos y monos. Y apúntele, la cifra de monos debe superar los 1000 por microlitro. Los 1000 por microlitro. Si no supera esa cifra, no sería o no catalogaría para leucemia mieloide crónica. Digo, leucemia mielomonocítica crónica, perdón. Y entonces en esta fotografía tengo segmentado, 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 pero estos son monos. Incluso este tiene vacuolas, mono. Mono, 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 segmentado, segmentado, segmentado. Segmentado, segmentado, segmentado. Pero aquí hay un mono, es un linfo. Mono, mono. Este es un segmentado, como un tipo pseudopelger. Mono, 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 mono. Segmentado, segmentado, banda, segmentado, pero cuando ya dijimos que las bandas o callados pues son segmentados, al final de cuentas. Son neutrófilos maduros. Igual de personas adultas. Estos pacientes que tienen leucemia mielomonocítica crónica tienen una biometría camaleónica, porque a veces pueden tener anemia o no. A veces pueden tener plaquetopenia o no. Lo que sí tienen es una cifra de leucos altos con un predominio de neutrófilos y de monos. Y si los monos superan los 1000 por microlitro, consideren como diagnóstico leucemia mielomonocítica crónica. ¿Está aquí? Segmentado, 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 segmentado. Entonces sería mono, 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 un linfo, una plaqueta gigante. Aquí mono, 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 segmentado feo, pero segmentado, igual, segmentado. Entonces aquí, pues con calmita, se tiene que estar haciendo ahí el diferencial, y entonces al final de cuentas se va a dar cuenta
de que va a tener, no sé, 30% de monos y 50% segmentados, y uno que otro linfo, uno que otro eosinófilo. Es adulto, con leucos altos, pues así, con la tinción del RAI, con ese conteo fino, pues usted va a decir fácilmente leucemia mielomonocítica crónica. ¿Es grave? Pues medianamente grave. Ese paciente puede vivir muchos años con esta neoplasia. Pero conste que es importante que se tenga el diagnóstico. Es importante que tengamos el diagnóstico. Más fotografías hasta que se nos venga a la mente la leucemia. Mono, segmentado, en banda, pero como segmentado, mono. Y listo. Siguiente enfermedad. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta de esta leucemia. Es rara, no es algo muy frecuente. Hola. Hola, químico. Doctor, veo que no le toma mucha importancia la parte de la serie roja. Prácticamente tiene que ser así, o tendría que tomarse algunos aspectos morfológicos de la serie roja, porque aquí he estado viendo prácticamente que hay eritrocitos con variedad de formaciones. Más estoy viendo. Como este esferocito, equinocito, claro. ¿A eso se refiere mi químico? Sí, veo que no le ha dado mucha importancia, bueno, ni lo ha tocado el tema. ¿Tiene que ser así o tendríamos que analizar también en cierto punto, ver ese punto, o prácticamente nula? Es nula. Aquí hay que saber que lo más importante para mi diagnóstico, en este caso, son la alteración en la serie blanca, que es lo más delicado, y el tipo de anemia, porque a veces generan anemia, pasa a segundo término. Ah, ya, está bien, muchas gracias. Sí, químico, no, y qué buena pregunta. Es que la bola roja no la toco. No, porque lo más importante es la blanca. Lo más delicado para mi paciente es la blanca, que viene a tono de lo mismo. Por ejemplo, como acabo de hablar de que las leucemias hay un predominio de un cierto tipo de glóbulo blanco o de línea, automáticamente se pueden ver afectadas las demás líneas en cuanto a su producción, y por lo tanto puede haber anemia, puede haber plaquetopenia, pero siempre vamos a darle prioridad a lo que es más delicado para mi paciente. Claro que no está mal que usted le ponga que en serie roja se observan, en este caso, los equinocitos, que son estos. Es un esferocito, se forman de manera artificial por el contacto de la sangre con el vidrio, entonces ahí no informaría ese tipo de morfología. A lo mejor uno que otro esferocito, pero nada relevante, nada que cambie el diagnóstico. Pero muy buena pregunta, Luis. ¿Alguna otra preguntita? No, está bien, me quedó claro, doctor. Está bien, gracias. Gracias. Entonces, siguiente enfermedad. Adulto, pérdida de peso, cansancio y comezón. Y se hace un biopsia. No tiene anemia, no tiene plaquetas bajas, pero sí tiene un incremento de glóbulos blancos, tiene leucocitosis, pero el predominio son eosinófilos. Si yo viera de primera instancia esta biometría, lo primero que tendría que pensar es una infección por algún gusano, algún metazoario, o alguna reacción alérgica. Eso sería lo primero que usted tendría que pensar. Dice, bueno, voy por ese lado, pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo me meto ya a la morfología? Nótese este eosinófilo que tiene el núcleo en dona.
Esto ya no es normal. Esto es un cambio que llamamos cambio displásico. Está otro. Son cambios displásicos. Uno, dos, tres, cuatro. Eso tampoco es normal. Los eosinófilos normalmente tienen de 2 a 3 lóbulos. Pero aquí ya empezamos a ver que hay unos cambios en la forma de los eosinófilos. Y esto ya me haría pensar que el problema puede ser neoplasia. Ojo con eso. Miren, aquí ya fue otro caso. Miren este eosinófilo. Le faltan gránulos y no está lobulado. Le faltan gránulos y tiene vacuolas. Estos son cambios displásicos. Este se crea el linfo. Después vienen los gránulos. Y vacuolas, esto no es normal. Los eosinófilos no deben tener vacuolas. Entonces, este aspecto morfológico sugiere que esto sea una neoplasia, una leucemia eosinofílica crónica. Ojo con eso, ¿eh? Esto sugiere una leucemia eosinofílica crónica. Químico, disculpe, buenas noches, una consulta. Hola, químico, buenas noches, dígame. Bueno, yo he tenido algún caso de que en mi biometría, bueno, en el extendido, ¿no?, sanguíneo he visto eosinófilos con vacuolas, pero era el caso de que los leucocitos estaban normales. Y bueno, como usted dice que no deberían de tener, ¿por qué se debería? Esa es mi duda. En el caso de que los eosinófilos tengan vacuolas, se debe a que tienen alguna alteración en cuanto a la actividad de que su función es liberar gránulos. En este caso, por alguna razón que realmente no sabemos todavía por qué, tienden a tener un evento de fagocitosis. Lo que tienen es plasma, fagocitan plasma. Y obviamente esta no es su función. Entonces, en ese caso que me comentan, valdría la pena únicamente darle seguimiento a ese pacientito, no sé qué edad tenga el paciente. No, justamente son varios pacientes, ¿no?, en los que he visto eso, y estaban normales sus leucocitos. Varía en edades mayores, jóvenes. Ok. Entonces simplemente valdría la pena darle o ponerle ahí a la biometría, se sugiere dar seguimiento. Pero obviamente esto no sería normal. Está bien, químico, muchas gracias. De nada, que nos órdenes. Entonces bien, seguimos viendo estas alteraciones. Vacuolas, le faltan gránulos, no está lobulado, le faltan gránulos. Bien. Entonces, con esta morfología, lo que tenemos que pensar es que el paciente pudiera tener una leucemia eosinofílica crónica. Miren esto.
importancia de poder ver al microscopio y con calmita hacer esa morfología y que la puedan describir. Las causas más comunes de eosinofilia, pues ya lo dijimos, es una infección por algún gusano, alguna reacción alérgica, e incluso el paciente, si tiene asma, tiene aumento de eosinófilos, si está con hemodiálisis, tiene aumento de eosinófilo, si se desparasitó, puede tener una eosinofilia. Pero ya en cuestiones un poquito más importantes y delicadas, un linfoma Hodgkin puede llegar a presentar eosinofilia, pero bueno, los linfomas son otra historia y se diagnostican en un tejido, en un ganglio. Pero pongan atención a un pacientito que tenga a lo mejor eosinofilia, que no le encuentren la causa aparente, pues no estaría por demás de empezar a preguntar un poquito más de clínica. Una consulta, doctor. Dígame. ¿Qué tipo de parásito es lo que realmente desencadena este tipo de leucemia eosinofílica? La leucemia eosinofílica no la ocasiona algún gusano, es una neoplasia, las causas que le dan origen es una deleción del cromosoma 4 como una opción y también como otra opción es la translocación 512, la 813 como causas. Pero ahorita regresamos a esa parte, pero eso es una neoplasia, eso no es por algún gusano. Entonces ya los gusanos que me pueden dar eosinofilia, pues, Ascaris, Trichinella, son de las más importantes. Entonces seguimos viendo estos cambios displásicos. Entonces, ¿cómo se lo voy a informar al doctor? Pues de la siguiente manera: citometría hemática con datos de leucocitosis a expensas del incremento en los valores porcentuales y absolutos de eosinófilos, porque realmente sí se nota que son de esa línea, pero que cuando ustedes miraron al microscopio se observan cambios displásicos, que quiere decir que son eosinófilos que no son normales. Y para que les vayan entendiendo, le van a poner eosinófilos con núcleos en dona, hipogranulados, hipo e hiperlobulados. Le faltan gránulos, no se lobularon o se lobularon de más. A eso me refiero con estos cambios. Y que de acuerdo a lo que ustedes observaron, necesitan tener un estudio citogenético porque necesitan confirmar o descartar una probable eosinofilia neoplásica, específicamente ver si no es una leucemia eosinofílica crónica. Tampoco es muy frecuente. La mielomonocítica crónica tampoco es muy frecuente. Pero la más importante hasta ahorita es la leucemia mieloide crónica. Esa sí es de cajón, que muy seguramente la van a ver o ya la han visto. Estos son casos más raros. Y como ya les había mencionado, el criterio para pensar que puede ser, una leucemia eosinofílica crónica es que haya más de 1500 eosinófilos por microlitro.
más de 1500 eosinófilos por microlitro. Pero bueno, básicamente nosotros pensamos en esta leucemia por los cambios morfológicos que les acabo de mencionar. ¿Y qué es lo que se necesita? Pues esperar a que se haga el estudio citogenético para ver si se puede demostrar este gen de fusión que se llama FIP1L1 pegado a PDGFRA, que es la de lesión del cromosoma 4. O en su defecto, la translocación 512 o la 813. Pero esto no lo sabría hasta que no se hacen mucho más pruebas. ¿Alguna preguntita? Sí, doctor, una consulta. En algún momento mencionó que las vacuolos también tienen una mayor importancia, pero en la última, bueno, en el reportaje que se podría sugerir, ya no mencionó. Quisiera saber si se sería de mucha importancia, de poca o de casi nada, porque como dijo el otro doctor que comentó que había visto varias situaciones de eosinófilos con vacuolas, no sé si sabría que si tiene importancia o no en este caso. Sí, de hecho aquí aquí se me pasó a ponerle que había eosinófilos con vacuolas, pero claro que se deben de informar, porque es parte que abona a mi diagnóstico de alguna neoplasia, pero sí que me tienen que reportarlo. ¿Alguna otra preguntita? Doctor, una consulta. Bueno, perdón por la ignorancia. No sé si se vio en algún caso que usted tenga experiencia o algún colega de que si algún fármaco llegara a producir ¿cómo se puede aplicar el término de sintomatología en este caso? Esas mismas características, es decir, vacuolaciones, que el eosinófilo tenga vacuolas. No sé si podría desencadenar algún fármaco, no sé si ha visto o ha tenido alguna experiencia de que un paciente haya tomado un dicho fármaco X y que después de su sintometría hemética se pudo observar ese tipo de presentaciones. Ok, en cantidades como estas, no. Pero sí se logra observar este tipo de células ocasionales en aquellos pacientes que han recibido quimioterapia. Pero en este caso yo ya tendría el antecedente de que es un paciente tratado con quimio. Ya cuando un paciente, ustedes sepan que está bajo tratamiento con quimioterapia, pues realmente ya las alteraciones morfológicas que puedan llegar a observar, pues obviamente son producto de la medicación. Pero sí es básicamente los medicamentos de quimioterapia que pueden dar esta morfología. Pero no en esta cantidad, hablando de alguna que otra célula con estas características. Está bien, muchas gracias por la aclaración. De nada, mi querido. Ok. Ahora, siguiente neoplasia. Policitemia vera. Policitemia vera. Y vera significa verdadero. En estos casos, el diagnóstico lo vamos a hacer por bioma, por numeritos, porque morfológicamente no va a haber algo que me dé el diagnóstico.
No quiere decir que no vean el Frogs, claro que lo tienen que ver, pero es mucho más fácil si se meten con los numeritos. Entonces apúntele, criterios para polisistema Vera. Ojo, adultos. Todo lo que hemos visto hasta ahorita es de personas adultas de más de 50 años. Entonces, fíjense, los niveles de hemoglobina para catalogar para polisistemia vera tienen que ser mayores a 16.5 en hombres y mayores a 16 en caso de las mujeres. Y obviamente es la cifra de aquí para arriba, ¿eh? Hay pacientes que tienen 18, 19, 20, 21 gramos de hemoglobina. Pero bueno, partimos de estas cifras de hemoglobina. 2, que el número de glóbulos blancos supere los 12.000. Leucos por arriba de 12.000, 13.000, 14.000, 15.000. Y frecuentemente es un predominio de neutrófilos. Y que las plaquetas sean por arriba de 450.000. Entonces, si usted tiene un paciente adulto con leucos altos, con plaquetas altas, alrededor de esas cifras que acabo de mencionar, con hemoglobina alta, en ese momento usted piensa en polisistemia vera y va a solicitar esta mutación. Puntualmente usted va a solicitar que se haga la mutación V617F del gen JAK2 sinasa. V617F del gen JAK2 sinasa. Más del 50% de los pacientes tienen esta mutación. Es lo que sucede, que esta mutación favorece que las células tronco se dividan predominantemente hacia eritros, hacia leucos y hacia plaquetas. Pero tienen que estar aumentadas las 3 líneas. Bueno, los eritros obviamente son altos para alcanzar cifras altas de hemoglobina, eritros, leucos y plaquetas. Y si no, al menos 2 de 3. Lo que sí siempre que tiene que estar alto es esto, los eritros y la hemoglobina, junto con los leucos, o los eritros y las plaquetas. Aunque los casos más frecuentes es que las 3 líneas están incrementadas. Si únicamente, ojo, si únicamente estuvieran aumentados los eritros y la hemoglobina, pero no las plaquetas, no los leucos, esto no se llama polisistemia vera. En todo caso, eso se llama poliglobulia. O, si le dicen polisistemia, ¡ay! Polisistemia. Aunque desafortunadamente es muy común que cuando la gente escuche polisistemia, automáticamente piensa en la vera. Entonces podemos correr el riesgo de confundir al doctor o que el doctor tome terapéuticas que no necesita el paciente. Entonces, esto es raro también, no es algo muy común, es de personas adultas, pero lo que sí es más común es la poliglobulia, ¿no es cierto? Entonces, apúntele. Causas de poliglobulia. Causas de poliglobulia. 1. Tabaquismo. Tabaquismo, un paciente que fue fumador o que es fumador, ya tiene un problema pulmonar, ya su capacidad de transporte de oxígeno y de gases a nivel alveolar no es la más buena. Entonces sufren de hipoxia. Y el riñón, ante la hipoxia, produce mayores concentraciones de eritropoyetina. Y a más eritropoyetina, más glóbulos rojos, y a más glóbulos rojos, obviamente más hemoglobina. Pues únicamente se aumenta eritros y hemoglobina. Entonces, primera pregunta que tendría que hacer, ¿usted fuma? No, pues sí. Okay. Poliglobulia.
poliglobulia secundaria tabaquismo. Siguiente causa. EPOC. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otra bronca del pulmón. Pero bueno, esos pacientes tienen que llegar o van a llegar a su laboratorio, a su hospital con un tanque de oxígeno. Si no se pelan. ¿Por qué dependen de oxígeno? Porque ya no oxigenan bien ellos. EPOC también da esa poliglobulia. Otra causa. Persistencia hereditaria de hemoglobina fetal. Persistencia hereditaria de hemoglobina fetal. Hay personas que no pudieron hacer el recambio absoluto de la hemoglobina fetal por la adulta. Y ya dijimos desde los primeros módulos que la hemoglobina fetal es muy ávida por el oxígeno, pero no lo suelta tan fácilmente. Y entonces igual se produce una hipoxia. Entonces, para diagnosticar persistencia hereditaria de hemoglobina fetal, entonces lo que necesito es una electroforesis de hemoglobina. Todo esto con la finalidad de tratar de buscar por qué la gente tiene más eritros y más hemoglobina. Otra. Síndrome de Pickwick. Síndrome de Pickwick. Síndrome de Pickwick sería PIC. PIC. Pick, K, W, I, C, K. Pickwick. Que son pacientitos gorditos. Pacientitos gorditos. Que cuando se sientan se quedan dormidos. ¿Por qué se quedan dormidos? Porque tienen una masa abdominal prominente, la pancita, pues. Entonces, cuando se sientan, la panza presiona el diafragma y entonces los pulmones no se expanden de manera normal. Entonces, al tener una hipooxigenación, se produce esa somnolencia. Pero esto es instantáneo, casi se sientan y en poquitos segundos se empiezan a quedar dormidos. Pero bueno, son pacientitos gorditos. Entonces, si el paciente tiene obesidad y se queda jetón y tiene aumento de litros y aumento de hemoglobina, se llama síndrome de Pickwick. Entonces sería poliglobulia secundaria Pickwick, poliglobulia secundaria POC, poliglobulia secundaria a tabaquismo. Y bueno, ya la última opción es que tenga el paciente un carcinoma renal, un tumor en el riñón, y que este tumor obviamente produzca eritropoyetina. Y perdón, falta otra. Alguna cardiopatía. Cardiopatía, persistencia hereditaria de hemoglobina fetal, Pickwick, EPOC, tabaquismo. Son todas las causas de poliglobulia. Obviamente, para pensar en policitemia vera, pues tendría yo que
tener aumento de litros, aumento de leucos, aumento de plaquetas. ¿Alguna preguntita? Sí, yo una consulta. Bien. En el extendido sanguíneo, en estos pacientes, sí o sí se podría observar lo que es el fenómeno de Doleux. Sí, más bien quedaría como que muy grueso el frotis, pero un fenómeno como tal de Rouleau, no, porque eso se vería más importantemente en pacientes con procesos inflamatorios, en el mieloma, como causas más frecuentes. Aquí simplemente el frotis es grueso, pero todo es grueso. De hecho, les va a costar mucho hacer el frotis por la misma densidad de glóbulos que tiene el paciente. Por eso les dije, pues hagan el frotis, pero realmente el diagnóstico no está ahí. El diagnóstico está en los numeritos. Por eso me importa que se vayan aprendiendo o que vayan apuntando esto, porque es la base para algunos de los diagnósticos más importantes. Está bien, muchas gracias. De nada, que mejor. ¿Alguna otra preguntita de lo que hemos visto? Porque entonces ya si no hay dudas, para mañana nos quedaría la trombocitemia esencial, la de precursores, la linfocítica crónica, la promielocítica y alguna otra leucemia que decida poner a último momento. Químico, buenas noches. Hola, Química, dígame, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Dentro de otra causa de poliglobulia, además de las que mencionó, ¿podría estar también los pacientes que viven en una altitud, en grandes alturas? Por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos eso, ¿no? Pacientes del occidente, La Paz, Potosí, que están sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y donde estamos, Cochabamba, sobre los 2.000. Entonces, podría presentarse también, si un paciente viene de estos lugares a un nivel más bajo, podría tener estos pacientes una poliglobulia. Es muy buena pregunta, Química, muy buena pregunta. Sí, se podría considerar si yo le pongo el valor de referencia de la zona donde ustedes habitan, pero si yo sé que ese paciente vive a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ese paciente tiene otras cifras normales de hemoglobina, entonces ese paciente muy seguramente va a tener cifras que superan los 17 gramos. 17 gramos de hemoglobina. Pero si el paciente refiere que vive a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, esa cifra de hemoglobina es normal para la altura. Entonces no se llamaría poliglobulia. Por eso es importante como... Perdón, tendría que reportar con los valores donde vive el paciente. Exactamente. Está bien, gracias, químico. No, y qué buena pregunta, porque desafortunadamente, y es algo común, que cuando yo estudio el paciente aquí, pues yo pienso que es de aquí, ¿no? Y es un gran error. Lo correcto sería es usted de aquí, vive aquí, radica aquí. No, fíjese que yo vivo allá, por ejemplo, usted me dijo, ¿no?
Entonces, vivan a mayor altura, entonces los niveles de referencia que le voy a poner a ese paciente no son los que yo ocupo normalmente para las personas de esta región. Porque si yo le pongo las cifras de esta región, claro que el paciente para estos valores sí tendría poliglobulia, pero no sería poliglobulia real, simplemente es que pusimos mal el valor de referencia. Pero eso es muy buena química. Gracias por la aclaración. No, al contrario. Una consulta, doctor. Dígame. He estado averiguando fármacos nuevos, no sé cuáles se utilizan allá en México para poder tratar la poliglobulia. ¿Nos podría indicar cuáles son los fármacos? Fíjese que en el caso de la formación de un servidor, nosotros no damos tratamientos, eso obviamente ya es la función de los amigos hematólogos, al menos aquí en México, entonces realmente no me meto en cuanto a los tratamientos para los pacientitos, ahí sí le fallo primero. ¿Alguna otra preguntita? No, yo estoy más que emocionado por poder estar allá con todos ustedes próximamente. Ya hasta me puse a hacer ejercicio para no llegar barrigón con todos ustedes. Entonces, Doctor, una consulta. dígame. La verdad, yo soy médico, entonces quiero saber cuál sería mi desventaja, o no sé cómo sería la formulación de la pregunta, si yo quisiera tratar a un paciente poliglobúlico extrayendo sangre, o qué se me llegaría a alborotar, porque tengo entendido según la teoría de que podría agravarse la enfermedad, o qué tan cierto con su experiencia, o cómo tendría que tratarlo. Ok, bueno, de antemano, pues qué bueno que hay amigos doctores aquí, porque obviamente esto enriquece el curso, y pues así como nosotros a veces también decimos, es que el amigo doctor pues tiene sus errores, aquí también usted, mi querido doc, pues exigirle más a los amigos químicos para poder estar en esa sintonía y ayudar a los pacientes. En el caso de los pacientes que tienen poliglobulia, les ayuda mucho las sangrías. En el momento de que al paciente le quitan sangre, la fluidez de la misma es mucho más importante, y curiosamente se sienten muchísimo mejor. Aquí simplemente es cuestión de que, pues, de preferencia se hiciera en un banco de sangre para tener todas las medidas de precaución en caso de que se llegara a presentar algún problemita ahí de contingencia. Pero al paciente no le hace daño que le quiten sangre. Al contrario, le hace bien. Que de toda manera, pues después la va a volver a producir por el mismo problema de hipooxigenación. Una consulta más. ¿Tiene alguna referencia de cuántos ml se podría extraer a ese tipo de pacientes? ¿Una referencia alguna, tal vez, doctor? De hecho, lo que yo he escuchado que le hacen a los pacientes es que le quitan una unidad de sangre. Lo que sí ya no sé es cada cuánto se la están retirando. Quiero pensar que a lo mejor le retiran una unidad de sangre por mes. Y empiezan a checar qué nivel de hemoglobina
tiene posterior a la sangría. Se espera que bajen aproximadamente 2 gramos. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes, doc. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Pero sí están ahí, ¿verdad? Den señales de vida. Ya me tocará verlos, ya me tocará verlos. No tenemos ninguna otra pregunta. Si me permites hacer una cordial invitación a estos profesionales que se han unido después de nuestro anuncio, informarles a todos y cada uno de ellos que vamos a tener un evento en la ciudad de Tarija, donde va a estar nuestro estimado docente Manolo Mexicano. Informarles que en las fechas 10 y 11 de septiembre se va a llevar a cabo el curso internacional de hematología diagnóstica con el contenido de interpretación, histograma, interpretación, morfología y citología de la leucemia. En esta fecha está establecido que Manolo nos visite a nuestro país, que Manolo traiga los atlas donde personalmente quiere entregar a cada uno de ustedes que ha confiado en nosotros. El lujo de esto es que va a ser autografiado y personalizado a cada uno de ustedes. Realmente reiteramos, es un lujo tenerlo. Entonces, informar a todos y cada uno de ustedes que ya se ha hecho el programa establecido. Y los que no pueden viajar a Tarija, no se preocupen. Están registrados con nuestras coordinadoras. Se les va a entregar sus certificados, su regalo y, por supuesto, su atlas. Entonces, con esta reiterada invitación, quiero permitirme dar el espacio a Manolo para que reitere este compromiso. Manolo. No, pues como ya les comentaba, ¿no? Pues yo encantado de poder andar con todos ustedes por allá y pues, no, también siento halagado del autógrafo, no, hombre, o sea, todos somos iguales y al contrario sería un honor para mí pues plasmar algunas palabras en el atlas, pero para mí lo más importante es poder verlos, conocer su hermoso país, que me habían dicho. Fíjense, por ahí hay una anécdota. Tengo una amiga que ya, bueno, pues ya le perdí la pista, pero híjole, cuando yo la escuché hablar primera vez en una llamada telefónica, pensé que era de México. Y ella me decía, pues, que soy de Bolivia. Pero no, hablas como mexicano, como costeño. Y ella me decía que en Bolivia hay una parte que le llaman Mexiquito, algo así. Bueno, más me cotorreo. O que hay una colonia de mexicanos, algo así lo entendí. Colonias. Ah, ok. Entonces los mexicanos invadimos el mundo. Sí, son los menonitas que normalmente son conocidos acá en Santa Cruz, tienen sus propias colonias, o en Tarija, digamos, en el Chaco. Órale, órale. Sí, porque sí me llamó mucho la atención la forma, bueno, el tono en el que hablaba, y realmente yo decía, pues este no es de Bolivia, no manches, es desde la zona de aquí de México costera, o costeña, decimos nosotros.
Pero bueno, ya los veré por allá, mis amigos.